¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. Vamos a estar conversando en esta nueva emisión con un experto en materia electoral y que también es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios en la entidad, nuestra querida UGED, y que también ha tenido una muy importante e interesante trayectoria electoral, ocupando distintos cargos, destacando entre todos ellos pues el haberse desempeñado como consejero electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El maestro Fernando de Jesús Román Quiñones se encuentra con nosotros. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor. Maestro, estamos ya en la etapa final. Han sido semanas, meses intensos de este proceso electoral 2023-2024. Está llegando a su clímax, a su punto culminante, pero todavía falta lo más importante, que es desde luego que tenga verificativo la jornada comicial del 2 de junio, pero luego de ello vendrá el periodo, si es que hay lugar para ello, de las impugnaciones, de todo lo que marca la legislación electoral en la materia y en donde necesitamos una gran madurez como sociedad, como ciudadanía, para procesar todos los resultados que en su momento vengan. Ya al día de hoy, incluso ya con 3 debates celebrados, tal y como se estipuló desde un primer momento por parte de la autoridad electoral. Y en este sentido, ¿qué balance podemos hacer, maestro? Estamos ya incluso en pleno periodo de veda, pero en ejercicio de la libertad de expresión y porque no estamos haciendo ningún llamado a votar por determinada opción política, sino desde la academia y desde este espacio que permite desde luego los medios de comunicación como TV UGED, es que podemos comentar este tipo de asuntos. ¿Qué balance hasta este momento en términos de los debates, de su formato? ¿Qué es mejorable y qué es perfectible, maestro, para tener mejores instrumentos de este tipo de cara al futuro? Muy interesante la pregunta. Bueno, con relación al tema de todo el desarrollo que ha tenido la preparación de la elección, que en este momento estamos, la preparación de la elección tiene que ver con que la autoridad electoral busque quiénes van a ser sus capacitadores, sus supervisores, posteriormente ellos capaciten a las personas que van a ser funcionarios de mesa directiva de casilla, los partidos a su vez busquen quiénes van a ser sus representantes de partido político ante la mesa directiva de casilla, los observadores electorales, los visitantes extranjeros. ¿Qué es lo que está pasando? La campaña en sí, hay que recordar que la campaña tuvo una duración de 90 días, es decir, para los candidatos a presidente de la República, y luego ya fueron moviéndose los tiempos de las campañas electorales. Fue una campaña de propuestas de cada grupo, es decir, cada candidato estuvo proponiendo, dependiendo del sector a la población, de los mensajes hacia dónde iban. Por ejemplo, hubo un candidato que estaba proponiendo temas para los jóvenes, otra candidata temas de las mujeres, otra candidata temas de los adultos mayores, y entonces ahí es donde viene el periodo de contraste de la información de las ofertas político-electorales que hacen los candidatos. Entonces, es importante lo que se ha ido desarrollando. Un elemento principal en esta campaña, que lo hemos comentado en algunos otros programas, pues el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales en esta campaña tuvieron una participación muy activa a través de Facebook, TikTok y X, ¿no? Y por ejemplo también se compartieron muchísimos temas, ahora les llaman memes, donde tomaban alguna imagen y le ponían algunas palabras de los candidatos. Entonces,
esta campaña tiene elementos diferentes a la campaña del 2018, y entonces pues nos permite ver también que esta campaña y este proceso electoral tiene en juego más de 20,000 cargos. Esto es un elemento que anteriormente no se tenía, porque se modifica con la reforma del 14 para que haya concurrencia en las elecciones. Otro dato importantísimo es la casilla única. A nosotros en Durango no nos tocó vivir que se ponían 2 casillas, una del Instituto Estatal Electoral y otra del antiguo IFE. En este momento, en una sola casilla se pueden recepcionar los votos de las elecciones federales y locales, ¿no? Entonces, hay muchas cosas importantes, y sobre todo el tema del voto electrónico de los mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Varias situaciones de coyuntura que hacen muy particular esta elección, maestro, en el tema muy interesante que comentabas de cómo podemos contrastar las opciones políticas, las ofertas electorales a partir de las propuestas, a partir, digamos, del elenco, del inventario de ideas que cada candidata, cada candidato, cada partido político va poniendo enfrente de sí, y de cara, desde luego, al electorado. Mencionabas también muy bien el tema de cómo las redes sociales cada vez más se han posicionado como un factor, como una especie de ancla para que a partir de ahí las opciones políticas pues construyan su plataforma, pensando, por ejemplo, en el amplio sector de las y los jóvenes que pueden llegar a decidir incluso la elección. Y a diferencia, como también tú lo referías, de la elección de 2018 o de la de 2012, que digamos que puede ser la pionera en el sentido de un manejo de redes sociales y de cómo el campo de batalla se ha trasladado de la televisión tradicional que conocíamos a las nuevas plataformas, a lo que tú bien has comentado de Facebook, de Instagram, de TikTok y de X, lo que antes era Twitter. Y en este sentido, ha habido incluso colectivos o algunos espacios académicos que han fomentado este contraste de propuestas, maestro, para ver, a ver, qué es lo que me ofrece esta candidata presidencial en términos de derechos sociales, qué me ofrece el candidato en términos de un aspecto muy puntual de la educación, cómo concibe el sistema de salud pública en este sexenio que está por finalizar. Se atravesó la pandemia COVID-19 y nos dimos cuenta de que a nivel mundial tenemos muchos elementos deficitarios en la sanidad, en el sistema de sanidad, en fin, todos y cada uno de los puntos neurálgicos de la agenda que, sin embargo, tú también ya nos referías en otros programas, se ha empezado a discutir y a dialogar de temas que usualmente no estaban en la agenda pública. Era empleo, seguridad, era el tema de la industrialización, lo que más le interesaba a las y los candidatos. Y en este sentido, maestro, es como encontramos pues una nueva coyuntura en términos de lo que ha representado esta elección. ¿Tú cómo consideras que van a seguir influyendo las redes sociales en la formación de la opinión pública ya de cara a lo que viene en términos de inteligencia artificial, del metaverso, de las realidades aumentadas, que si ya tenemos una vida digitalizada la vamos a tener mucho más? ¿Tú cómo piensas que van a seguir incidiendo estas redes sociales, maestro? Pues van a incidir de manera, yo pienso que muy positiva, porque hay que recordar que para nosotros venimos de una generación donde estudiábamos en libros, en el papel, y luego posteriormente la generación que nos siguió estudió a través de las tabletas o de las iPads, y luego viene una nueva forma de estudio por el acceso de la información tan rápido. Es decir, ahora yo me doy cuenta cuando estamos platicando en clase y nos surge una pregunta a cualquiera de los integrantes de la clase, de los alumnos o tu servidor, y decimos, vamos a recurrir a buscarlo, ¿no? Entonces, la información en este proceso electoral 2024 y en los posteriores va a ser fundamental, cambia el sentido. Es decir, antes los políticos nos mostraban
ciertas cosas, pero ahora nosotros, si le buscamos por el otro lado, comprenderemos que lo que nos dicen puede ser cierto o puede ser una mentira. Y entonces ahora estamos entrando al tema de las noticias falsas, es decir, de la construcción de las noticias falsas, y ahora con la inteligencia artificial, pues nos vamos a encontrar con estos descalabros y estos tropiezos que vamos a tener que vivir, porque lo artificial, lo virtual, es tan perfecto como lo real. Esa es una de las grandes preocupaciones que creo que vamos a enfrentar en el mundo electoral por los contenidos de los mensajes, por las actividades de las autoridades electorales, por el tema de los partidos políticos, de los candidatos. Imaginemos, por ejemplo, que un candidato con inteligencia artificial dice groserías, ¿no? De aquí a que se presente la queja ante el Instituto Nacional Electoral o ante el OPLE, según sea el caso y según sea el estado, pues va a generar un golpe crucial y mediático a ese candidato. Entonces, ahora esos serán los próximos temas de las próximas elecciones. En el caso de Durango veremos estos temas en la elección del 2025, claro, por supuesto, y estaremos viéndola también en la elección del 27. Vamos a 25, 26, 27, 28, y de aquí para adelante vamos a estar observando estos fenómenos a través de la inteligencia artificial y cada vez más de las noticias falsas. Claro, y todos ellos muy simbólicos y representativos de esta realidad que estamos viviendo, de cómo han proliferado estas fake news o noticias falsas que han puesto en peligro a la democracia a nivel planetario, y que no hay mejor herramienta o utensilio que podemos nosotros emplear para contrarrestar los efectos perniciosos de estas fake news, como lo decías tú también, el derecho de acceso a la información, la necesidad de nutrirnos de fuentes confiables, de siempre cuestionar y poner en perspectiva cualquier clase de dato, de cifra, de información que llegue a nuestras manos y que sea sospechoso, porque incluso muchos medios de comunicación establecidos, incluso comunicadores prestigiosos, han llegado en algún momento a difundir este tipo de noticias falsas, teniendo incluso que disculparse de cara a la opinión pública y demás. Entonces esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, maestro, ya que estamos en este periodo de reflexión de cara a nuestra cita con las urnas, a acudir a emitir nuestro sufragio, ¿qué recomendaciones podemos hacer a la ciudadanía en estas horas, en estos días previos a la jornada electoral, en términos también de lo mismo, de cómo es necesario seguir reflexionando nuestro voto, seguir, digamos, contrastando, comparando, equiparando ofertas, y también el mismo día de la elección, qué previsiones, qué providencias es necesario tomar con anticipación para evitar ser víctimas, pues, de alguna cuestión negativa en ese sentido, maestro? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Bueno, recapitulando, ya estaríamos en el día de la jornada electoral. Hay que tener mucho cuidado en verificar nuestra credencial para votar, checar la vigencia del plástico, porque hay ciudadanos que están fuera de vigencia. El Consejo General del INE aprobó a las que terminan en 23 que se les permita votar en este 24. Entonces ese sería un tema importante, buscar el apartado de su sección electoral. Hay un tema que lo vinculo a la sección electoral que tiene que ver aquí en Durango con la redistritación. Es decir, se creó en la ciudad capital un nuevo distrito, que sería el distrito número 6, anteriores eran 5 distritos electorales locales en la capital, ahora se aumenta, y este distrito electoral, el número 6, se le quitaron secciones del distrito 01 y del 5 para generar este distrito 6. Checa su sección electoral. En el tema, ya en el día de la jornada, la ley establece la apertura a partir de las 8 de la mañana. Aquellos funcionarios de mesa directiva de casilla, porque hay gente que es muy dedicada a este tema y se ponen a instalar la casilla antes de las 8 de la mañana,
y entonces se les puede llegar a ocurrir, que espero que no pase, vamos a abrirla un poquito antes, que al cabo que ya todo está acomodado, ya vamos a empezar, ya hay fila. Les quiero decir que si se abre antes de las 8 de la mañana, se puede anular la votación en esa casilla. Hay que tener mucho cuidado en que la votación comience después de las 8 de la mañana. Hay que tener cuidado en esa parte, y si tienen alguna duda, pues repórtenselo a su capacitador, asistente electoral, o al supervisor en su caso, ¿no? Entonces, hay situaciones que tendrán que ver. Por ejemplo, también si van a llevar a una persona con discapacidad, chequen si hay una rampa de acceso, si va a ser posible, por ejemplo, las votaciones generalmente cuando, por ejemplo, una persona con discapacidad, la mejor hora para llevarlo sería entre las 2 a 4 de la tarde, porque disminuye la votación, baja el flujo, y entonces eso sería importante a los ciudadanos que lo checaran con la finalidad de que todo estuviera bien. El cierre de la votación es a las 6 de la tarde, y luego posteriormente viene el escrutinio y cómputo por parte de los funcionarios de la casilla y de los representantes de los partidos políticos. Se hacen unas actas, tiene que checar bien los números y luego formar el paquete electoral para esperar al capacitador asistente electoral, o si el presidente o el secretario lo van a llevar al consejo distrital o al consejo municipal cabecera de distrito, checar esos datos, porque hay un elemento importante que ha tumbado elecciones, que son los mecanismos de recolección y traslado. Si no está bien estructurado cómo se va a llevar ese paquete electoral al consejo distrital o a la cabecera municipal, puede anularse la votación de ese paquete electoral. Entonces, tiene que haber una suma de esfuerzos de los funcionarios que están en la casilla, de los representantes y de los capacitadores asistentes y de los supervisores en su caso. En el tema de la elección local, va a haber un asistente electoral para cuidar el traslado y estar al pendiente del paquete electoral de la elección local, que en este caso solamente es de diputados locales. Pues sin duda muy buenas las recomendaciones, maestro. Son previsiones, son providencias que todas y todos debemos tener en cuenta para evitar contratiempos, tener muy en cuenta también los tiempos de traslado. Ya mencionabas tú los horarios de apertura, los horarios de cierre, y pues estar en condiciones de ejercer nuestro voto y nuestro sufragio. Y hacia allá va la siguiente parte del diálogo que quiero mantener contigo, maestro, ya en esta parte final de la sesión, y que tiene con el hecho de sí votar, de sí acudir a ejercer nuestro sufragio. El abstencionismo, y tú lo sabes muy bien, ha sido un rival muy poderoso de la democracia en nuestro país y desde luego en otras latitudes, en otros lugares del orbe. Hay un sentido generalizado de poca satisfacción con la democracia, de poca confianza en las instituciones, en las y los actores públicos, y esto puede llevar a algunas personas o a muchas personas a simplemente no acudir a la casilla que le corresponde y abstenerse de ejercer este derecho de sufragio activo, con todo el costo, sí electoral, sí económico incluso, pero sobre todo cultural en términos de una construcción de participación ciudadana. Votar, incluso aunque en ocasiones no estemos de acuerdo con el sistema o con los partidos o con los candidatos, es un arma eficaz para mostrar de manera institucionalizada nuestro rechazo a ese sistema, pero que al mismo tiempo el voto, no lo olvidemos, es una obligación. Con todo y de que como tal no esté provista una sanción, lo cierto es que es tanto un derecho como una obligación, y por eso la necesidad de sí acudir a votar, a sufragar.
Hay quienes dirán, bueno, yo prefiero votar en blanco, yo prefiero anular mi voto. Este tipo de cuestiones merecerían reflexiones más amplias que, si te parece bien, en otro programa las llevaremos a cabo. Pero aquí, pues, a nuestro amable auditorio del derecho y los derechos en serio, ¿qué les dirías tú para reafirmar esta convicción de votar, de sí acudir a nuestra cita con la democracia y con las urnas, maestro? Pues lo que les diría sería lo que comentaba cuando era funcionario electoral. Son grandes esfuerzos que no solamente hace la autoridad electoral, la elección es de los ciudadanos, porque los que operan la elección son los ciudadanos, ya sea como funcionario de mesa directiva de casilla o como representante de los partidos políticos o candidatos independientes. Es decir, es la única forma que tenemos para trasladar el poder de manera pacífica. Y esto a lo mejor las personas no lo comprenden, pero gracias a este mecanismo de trasladar el poder, nuestra vida en cierta manera es pacífica, tranquila, sabemos cómo van a hacerse los cambios posteriormente a la elección, y eso es en beneficio de todos, ¿no? Yo les invitaría a que votaran por quien fuera, pero que lo hicieran, que manifestaran. Y en este apartado también recomendarles que chequen muy bien los nombres. Si van a votar por el candidato de una coalición, votar por el nombre. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estas coaliciones que ahorita están en la boleta eran al revés en procesos electorales pasados. Entonces, eso puede generar también una confusión en el elector. Chequen muy bien el nombre de la persona por la que van a votar, con la finalidad de que no vaya a anularse su voto. Pues, maestro, no nos queda más que esperar que sea una jornada ejemplar, una jornada modélica. Si te parece bien, unas semanas después de la elección, y ya que haya transcurrido también la etapa para promover medios de impugnación, podemos tener nuevos encuentros con nuestro auditorio para seguir dialogando, conversando sobre los retos de la democracia mexicana, ya a la luz de los resultados electorales de esta jornada que se encuentra en puerta. Pero, como siempre, te agradezco el haber estado con nosotros y esperamos vehementemente que estés en futuras emisiones. Con mucho gusto, y agradezco mucho la invitación, y gracias por permitirme estar aquí comentando esta materia del derecho electoral, que pues tengo más de 20 años ejerciéndola y trabajando de manera constante, y pues fue un placer estar aquí contigo, doctor. Muchísimas gracias, maestro. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a estar con nosotros en la siguiente emisión.